Buenos días, Om Namaste. Hoy quiero plantear este vídeo sobre por qué en la llamada era axial surgieron estos grandes profetas de la humanidad. Más o menos entre el 800 y el 200 antes de Cristo, en la llamada época axial por el filósofo alemán Karl Jaspers, surgen varios de los grandes profetas de la humanidad, tanto en India como en China, Persia, Grecia y Oriente Medio. Fijaros que en Occidente, que en Europa, nunca surgió ninguno. Pero en todas estas regiones había dos características fundamentales, la guerra y la violencia. En esta tierra nacen los grandes profetas, reformadores, o mejor dicho, restauradores, y también filósofos. Restauradores lo digo porque ninguno de ellos quería fundar ninguna religión, venían a restaurar. Entonces, en China surge el confucianismo, el taoísmo principalmente, pero también las escuelas de Montsu, Zhuangzi o Lianzi, entre otros. En India, el hinduismo evolucionando a partir del brahmanismo, el budismo y el jainismo. Y en Oriente Próximo sale el zoroastrismo, los profetas del judaísmo como Elías, Isaías y Jeremías. Y por otro lado, en Grecia surge básicamente la filosofía con Parménides, Heráclito, Sócrates o Platón. Y también Pitágoras. Y recordar que Pitágoras creó una religión, fundó una religión que se llama el pitagorismo y entre otras cosas se basaba en ser vegetarianos y en la transmigración de las almas. Pero seguramente en esta época el gran Veda Vyasa ya compila el Bhagavad Gita, situando en la guerra civil del Mahabharata. Jaspers identifica este momento con el nacimiento de la filosofía. Arnold Toynbee, el gran historiador británico, aunque ampliaba este tiempo mucho más, nos ofrecía una visión similar de la era axial. Y os leo la reflexión de Toynbee. Decía, el surgimiento de las religiones superiores fue un proceso lento y gradual. El siglo VI a.C. es la época de Confucio, Lao Tse, del Buda, de Mahavira, del deutor Isaías, el profeta anónimo judío y también el filósofo poeta griego Pitágoras. Bajo mi punto de vista, a esta reflexión de mi admirado Toynbee habría que añadir la figura de Sri Krishna, porque más o menos la batalla de Mahabharata más o menos podría tener lugar por esas fechas. En todo caso, el Bhagavad Gita lo explica con uno de los versos que a mí más me fascina y es el siguiente. Cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me convierto en cuerpo en todas las épocas y lugares para destruir el pecado y restablecer lo justo, el camino del Dharma. Este verso nos explica perfectamente el anterior de Toynbee. Es decir, para Toynbee y también para el Gita, probablemente las violentas condiciones de la época fueron las causas de esta simultaneidad en el tiempo. Yo sigo leyendo sobre de Toynbee. Dice, los siglos VIII y VII antes de Cristo estuvieron caracterizados sobre todo por la violencia. Era la época de los estados combatientes en China, el militarismo asirio azotaba a Egipto y Asia suroccidental. Grecia e India sufrían duras guerras civiles y en el siglo VII terribles hordas de nómadas de la Asia Central acechan a India, a Irán. Es el siglo de la caída de Judá, la deportación de los judíos del 586 y la destrucción de la ciudad griega de Sibaris. Y seguramente esta es la conclusión. La violencia extrema desencadena la aparición de los profetas, que buscan restaurar la paz a través de la religión. Sri Ramakrishna lo explicó. Y os leo, el Salvador es el mensajero de Dios. Es como el virrey de un poderoso monarca. Al igual que cuando se produce algún disturbio en una lejana provincia, el rey envía a su virrey para sofocarlo. A cualquier parte del mundo donde la religión decaiga, Dios envía a su Salvador. Es el mismo y único Salvador que, habiendo sumergido en el océano de la vida, surge en un lugar y es conocido como Krishna, y volviéndose a sumergir, aparece en otro lugar y es conocido como Cristo. Cada cual debería seguir su propia religión. Para mí, Sri Ramakrishna fue la última de las encarnaciones del Señor en la Tierra y vino para recordarnos básicamente dos cosas. Religión es realización y enunciarnos el principio de armonía entre religiones. Y os leo una frase
también de Ramakrishna, decía, yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo, cristianismo. Además seguí el camino de los Shaktas, de los Vaishnavas y de los Vedantistas. Realicé que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. En la segunda parte de mi libro, el Yoga de la Sabiduría, en la segunda parte que se dedica al estudio de Leída, también hay un apartado que se dedica al estudio de la época axial. Me he olvidado, pero este es Sri Ramakrishna Maharaj que hemos hablado. Muchísimas gracias. Om Namaste.